parece que el internacionalismo lo vamos a tener que recuperar hoy más que nunca, porque llegamos a la actualidad con algo que nos ha tocado todos los países del mundo. Cómo lo estamos viviendo en el Estado español y después de esta contextualización que nos hace de cómo los servicios públicos han utilizado, pero han durado lo que han durado. Claro, falta una parte. Vale. Falta una parte, y es que el capital en crisis, a mí me parece que eso es una de las cosas más importantes y que yo creo que tuvo alguna deriva equivocada cuando se decía no es una crisis, es una estafa. Es una crisis, también una estafa, claro, por supuesto, el capitalismo es robo, no es otra cosa. Me acuerdo que en Brasil la cabecera del periódico de los bancarios, de los trabajadores de la banca, se llamaba así: todo banquero es un ladrón. Es decir, es exactamente eso. Pero es una crisis. Entonces, el capital en crisis busca cada vez más nichos más seguros de beneficio. Y después de haber ocupado los grandes monopolios de empresas públicas que producen productos de primera necesidad, claro, es decir, que la clientela de las eléctricas o de los transportes o de las comunicaciones es una clientela cautiva, porque ¿quién deja de pagar la luz? Pues quien no puede más. Antes dejas otras muchas cosas, es decir, los productos de primera necesidad, quien vende productos de primera necesidad es un negocio seguro. Pero aún después de eso, descubren otra cosa, y es los servicios públicos, sobre todo la sanidad, no por deformación profesional, sino porque el sistema sanitario es en el que se gasta más dinero anualmente. En el Estado español, 70.000 millones de euros. ¿Cuál es lo que se inventa el capital? La gestión de los servicios sanitarios públicos con una clientela asegurada, sin inversión inicial o con una pequeñísima inversión inicial y financiados con dinero público. Esos son los hospitales de gestión privada, es decir, hospitales que atienden. Es el hospital en Madrid, es el hospital de Arganda, el hospital de San Sebastián de los Reyes, la Fundación Jiménez Díaz, que desgraciadamente me toca a mí, el Hospital Puerta de Hierro. Son fondos de capital riesgo, bancos, inmobiliarias, son grandes empresas constructoras las que están gestionando hospitales públicos. Claro, es el negocio, la gallina, yo digo la gallina de los huevos de oro, porque claro, ellos reciben un canon por persona cubierta, no por persona atendida, en un área. A un hospital se le atribuye la gestión de un territorio con una población. Entonces, la Consejería de Sanidad de ese lugar, de esa comunidad autónoma, paga alrededor de 500 euros al año por cada persona, vaya o no vaya a ese hospital. Entonces, eso es quien recibe la concesión del contrato a 30 años de la gestión de ese hospital. Luego, esa empresa subcontrata con hasta 30 empresas diferentes la limpieza, el laboratorio, los celadores, las cocinas, la seguridad, los rayos. Es decir, dentro de un hospital hay decenas de empresas, cada una con su negocio privado. Porque claro, todas esas empresas van allí a buscar negocio, lógicamente. Les importa un carajo la calidad de la atención. ¿Es posible que atender correctamente a toda la población sea un negocio? Es absolutamente imposible. Por eso se hacen los servicios públicos. Porque no era un negocio, jamás, atender a la población. Tenía que ser el Estado, con los impuestos, quien garantizara la universalidad y la calidad de la atención. ¿Por qué es un negocio? Porque seleccionan pacientes y porque seleccionan procesos. Es decir, para no extenderme mucho, las personas con múltiples patologías, las personas mayores y los pobres, que suelen tener de todo, esos destrozan el negocio.
Entonces, esos van a lo que todavía queda de sanidad pública gestionada directamente. Por ejemplo, una apendicitis en una persona joven y por lo demás sana, excepto su apéndice, se opera en 2 días o 3 días y se va a casa. En una persona mayor con hipertensión, con diabetes, con problemas cardíacos, eso a lo mejor dura 10 o 12 días, la misma intervención quirúrgica. Entonces, claro, ¿quién es rentable? El de 20 años. ¿Quién no es rentable? La persona mayor esta que va directo. Por eso, Indra, en Madrid, ¿dónde está la llave del aseguramiento del negocio? En un call center. En un call center que es el que distribuye, o sea, un médico indica un procedimiento diagnóstico, una intervención quirúrgica. ¿Ese es el que envía al hospital? No, es un call center gestionado por otra empresa privada, Indra, la que distribuye a uno u a otro, dependiendo del tipo de patología y de la rentabilidad del asunto. Por ejemplo, no siempre son mayores, por ejemplo, las cataratas son un negocio. Todas las intervenciones quirúrgicas simples son negocio, salvo que estén en una persona con múltiples patologías. Ahora, un ingreso de una persona con una agudización de una enfermedad cardiorrespiratoria, eso no es un negocio de ninguna de las maneras. Procesos infecciosos en general no son, por eso no los quería el coronavirus en la sanidad privada. Entonces, ese es el escándalo que está sucediendo ahora y que es posible porque hubo una ley, esa pasó en el Parlamento cuando yo era diputada, por eso la conozco también y por eso, bueno, como mucha otra gente la llevo clavada en la cabeza. Es una ley que se llama de nuevas formas de gestión, que tiene 2 artículos nada más, que dice que todo centro, hospital o centro sanitario o sociosanitario podrá ser gestionado mediante todas las formas jurídicas existentes en derecho, es decir, puertas abiertas al capital privado, desde el año 1997. Dicha ley fue aprobada en el Parlamento a propuesta del PP. Era el año 1997, Aznar estaba gobernando en minoría, es decir, no hubiera podido sacar el PP esa ley solo, y Ángeles Amador, exministra de Sanidad del PSOE, fue la que dirigió todo el proceso de la ley en el Parlamento. El PSOE votó esa ley, junto con el PNV, Coalición Canaria, y entonces Convergencia y Unió, es decir, las 3 derechas nacionalistas, ¿no? Al día siguiente, Comisiones Obreras, la secretaria general de Comisiones Obreras, hace una nota de prensa expresando su satisfacción por una ley tan importante para modernizar el sistema sanitario. Secretaria general de Comisiones Obreras, que cuando hace unos años apareció Núñez Feijóo en un yate, ella era gallega, es gallega, todavía está viva, aparecía en un yate con un narcotraficante llamado Dorado, apareció en El País, las fotos están en El País, aparece una moza en bikini amarillo y es la secretaria general de Comisiones Obreras. Digo porque, claro, por eso la lucha contra la privatización, que realmente identifica los problemas en su raíz y es la entrada del capital. O sea, el problema de la sanidad no es que haya poco dinero para la sanidad, es que se va como por un pozo sin fondo a los bolsillos de los fondos de capital riesgo, de los bancos, de las empresas inmobiliarias y de cualquier multinacional que quiera gestionar un hospital. Y es tan difícil por eso, porque ¿a quién tiene enfrente? ¿Quién no quiere saber nada de eso? Los 2 grandes sindicatos, el PSOE y todos sus acólitos y, por supuesto, el PP. Incluida, por desgracia, muchas veces Izquierda Unida,
Yo era diputada de Izquierda Unida entonces, pero Izquierda Unida podría haber reivindicado que había votado en contra. Por supuesto, Izquierda Unida votó en contra. Izquierda Unida muchas veces prioriza su alianza de gobierno con el PSOE y se mantiene callada en algo de lo que podía sacar la cara con todo, y desgraciadamente en las movilizaciones hay gente de Izquierda Unida, pero no las direcciones de Izquierda Unida, que aspiran, o bien gobiernan o aspiran a gobernar con el PSOE. Algo parecido pasa con Podemos, exactamente igual. Podemos, bueno, yo tengo he participado en La Tuerca varias veces con Pablo Iglesias, y hay un trozo que alguien hizo, yo no sé quién es todavía, pero hizo una selección de 11 minutos donde yo explicaba todo esto, que ha tenido pues, varios cientos de miles de visualizaciones. Y Pablo Iglesias sabe perfectamente, y sus equipos, no digamos la gente que está especializada en el sistema sanitario, ¿no? De hecho, Podemos llevaba en su campaña electoral la derogación de la ley 1597, que se cayó en los pactos de gobierno con el PSOE. Fíjate que es una ley que dices, no es el rey ni otras cosas. Nadie habla, ni nadie plantea, ni Podemos ha vuelto a hablar nada de la llave de la privatización.